Hola, muy buenas a todos. Este es Autofórmula TV. Mi nombre es Ariel y en esta ocasión les estaré presentando un resumen de lo que fue la clasificación para el Gran Premio de Portugal de la Fórmula 1 del 2021. La última vez que se corrió en este circuito fue antes del 2020, del año pasado. En aquella ocasión fue en el 96, 22 de septiembre del 96. Se reabrió otra vez el año pasado, en el 2020, para la Fórmula 1, para introducirlo en la logística de los eventos para el campeonato del 2020, debido al gran problema internacional que sorprendió a todos los países desde el principio del año pasado. Y para que la Fórmula 1, no pasar un año sin grandes premios. Entre los circuitos incluidos se encuentra en Algarve, una ciudad en Portugal. Este es el circuito internacional de Portimão. Hasta el momento es un circuito de 4.6 kilómetros. Es de los tres que hemos visitado el más corto que el de Bahrein y el de Italia, el de Edino Ferrari. La vuelta rápida aquí en carrera la tiene Lewis Hamilton, que la hizo el año pasado, el 2020, con el Mercedes en 1:18.750. Este circuito es bastante dinámico, parece una montaña rusa con curvas lentas, rápidas, cambio de elevaciones, difícil para rebasar. Casi siempre se hace en la recta de meta o en ocasiones en la curva número 5 si se sale bien de la curva número 4. Es una recta que queda paralela a la recta de meta en la parte de atrás del circuito. Hasta ahora es el circuito número 3 que visita este año del 2021 la Fórmula 1. Faltando ya 17 minutos a las 2 de la tarde, hora local de Portugal, iniciaba la quali. Los primeros en salir en pista, según la imagen, era Lando Norris. Detrás de él, Charles Leclerc, Carlos Sainz, se podía ver también Daniel Ricciardo, todos en su vuelta prelanzada, y comenzaba Norris en su vuelta cronometrada. Se encontraba con tráfico en su vuelta, pero a pesar de todo no levantaba el pie y seguía presionando. Quiero pedir disculpas primero por algunas palabras que puedan aparecer durante el video mal escrita, y por algunos ruidos que puedan aparecer durante el video también, cosas que suceden fuera de mi control. También quiero pedir disculpas porque en la primera parte de esta quali perdí la señal. Cuando la señal regresó, quien estaba en pantalla era Lance Stroll, y ya Daniel Ricciardo, Leclerc, Mick Schumacher, Mazepin y Norris habían completado su vuelta cronometrada. Estaba dominando Norris en ese momento con 1:27.433. Eran tiempos muy altos. A pesar de todo, parece que no eran tiempos de quali, eran tiempos prácticamente de, por ejemplo, de reconocimiento del circuito. Vemos 1:27, 1:34.3, 1:34.7 de Leclerc, igualmente de Ricciardo. Parece que eran tiempos de reconocimiento del circuito, pero luego Stroll era quien se ponía serio y bajaba el crono a 1:22.7, se ponía en primer lugar. Detrás de él pasaba Russell, se colocaba primero, desplazando a Stroll. Luego Giovinazzi desplazaba a Vettel y a Russell, que estaban en ese momento segundo y tercero. Se ponía P1 Giovinazzi. Detrás de él, su compañero de equipo, Kimi Räikkönen, se ponía en la posición número 2. Luego Norris sí venía en serio y se colocaba en la posición número 1 con 1:19.9 segundos. Rompía la barrera de los 20 Norris. Detrás de él pasaba Ricciardo, su compañero de equipo, y se ponía en la tercera posición. Luego Sainz cruzaba por meta y se ponía en primer lugar. Latifi no mejoraba, se ponía noveno, mientras Gasly terminaba su vuelta y se colocaba en la posición número 2. Detrás de Gasly
en dirección de carrera, le eliminaba la vuelta a Charles Leclerc por exceso de límites de pista en la curva al número 4. Luego Tsunoda, compañero de Gasly, venía detrás, se ponía en la octava posición. Leclerc entonces volvía a dar otra vuelta y se colocaba en la posición número 2. Verstappen luego hacía su aparición y se ponía en la posición número 2 con un tiempo de 1:19.490. Detrás de él pasaba Bottas y lo desplazaba y se ponía a segundo. Luego Kimi venía mejorando su tiempo personal, mientras Vettel se ponía en la novena. Kimi seguía avanzando, mejorando su primer sector. Alonso se ponía a noveno, Stroll séptimo. Kimi terminaba su vuelta y se quedaba en la posición número 12. Mientras Kimi se iba a boxes, Ocon se ponía a quinto, y luego de 10 minutos para terminar la quali 1, Sainz se ponía en primero. Y Hamilton venía rompiendo el récord en el segundo sector. Terminaba su vuelta y se ponía en primer lugar, rompiendo también el récord del tercer sector. Luego Pérez, el mexicano, compañero de Max, se ponía tercero, mejorando su tiempo personal en los 3 sectores. Luego fueron todos los pilotos al garaje, hicieron algunos reglajes y faltando 3 minutos para finalizar la quali, salieron nuevamente a pista. En cámara, Mick Schumacher era el primero en dar su vuelta lanzada, la completaba, pero quedaba hasta entonces, para ese momento, fuera para la Q2, se posicionaba en la posición 17. Ricardo es el siguiente en pasar por meta y se ponía en la octava. Vettel se ponía cuarto y Stroll, su compañero, comenzaba su vuelta cronometrada. Latifi terminaba su vuelta cronometrada, pero no quedaba bien posicionado para pasar a la quali 2, se quedaba en la 16 en ese momento. Y luego faltando 2 minutos para terminar la quali, entonces Norris volvía y se colocaba en primera posición, muy diferente a su compañero de equipo Daniel Ricciardo, que venía descendiendo en la tabla de tiempos. Mientras tanto, en ese momento Ricciardo estaba en la posición número 11. Giovinazzi se ponía sexto, mientras Kimi, su compañero de equipo, mejoraba el sector 1 y 2, terminaba su vuelta y se ponía en la 11. No era buena posición en ese momento para Kimi si quería pasar a la quali 2, porque luego le iban a ir pulverizando vuelta tras vuelta. Nikita, por ejemplo, del equipo Haas, tampoco mejoraba y se quedaba en la última posición, la posición número 20. Hamilton pasaba por meta ya a falta de unos cuantos segundos, o mejor dicho, ya con el cronómetro en cero, y se ponía segundo. Russell pasaba por meta en ese momento y se ponía en la 12, y con el semáforo ya en rojo, Bottas se ponía en primer lugar y Mick se quedaba fuera de la quali. Para la quali 2 se posicionaba en ese momento en la posición número 19. Terminaba la Q1, Bottas en primer lugar. Seguían llegando los demás pilotos que tenían todavía tiempo en pista antes de que se pusieran los semáforos en rojo. Por ejemplo, Gasly se ponía octavo. Tsunoda, su compañero de equipo, venía mejorando, pero solamente de forma personal. Terminaba la vuelta Tsunoda y se quedaba en la posición número 11. Le daba este tiempo a Tsunoda para pasar a la Q2. Ocon venía mejorando el primer sector personalmente. Ricardo está en la zona de riesgo y Ocon venía mejorando tanto el primer como el segundo sector personalmente, y Leclerc pasaba en ese momento por meta, se ponía sexto por delante de Vettel, detrás de Pérez, y finalmente Ocon terminaba su vuelta y se ponía por delante de Daniel Ricciardo, dejándolo fuera de la quali 2. Algo extraño para McLaren, principalmente para Daniel Ricciardo. Quedaba lamentablemente fuera la misma quali 1, no podía pasar a la quali 2 en ese momento. Y para
Entonces Daniel Ricciardo quedaba posicionado no solamente fuera de la quali, sino que con los mejores neumáticos no había podido dar una vuelta rápida. Detrás de él, él quedó la 16ª. Detrás de él también los eliminados fueron Stroll, que a diferencia de los dos primeros grandes premios había quedado mejor que su compañero Vettel. En la 18 detrás de Stroll quedaba Latifi, en la 19 Mick Schumacher y en la 20 Nikita Mazepin. Esos fueron los eliminados en la quali 1, Daniel Ricciardo, Stroll, Latifi, Mick y Mazepin. Mientras tanto, luego de un receso, de un break, comenzaba entonces la Q2. Se veía Lando Norris saliendo de la zona de pist, el área de boxes. Le seguía atrás lo que parecía era un Mercedes. Lando comandaba, iniciaba su vuelta cronometrada, su vuelta lanzada, y muy de cerca Valtteri Bottas. Eso fue algo que llamó mucho la atención en ese momento, la manera de Bottas de ir tan cerca de Lando en esa vuelta lanzada. Pero luego de esto era Sainz que marcaba el primer tiempo, rompiendo el récord en los 3 sectores. Se ponía en primer lugar. Giovinazzi luego se ponía segundo, Raikkonen tercero, Max venía rompiendo el tiempo del primer sector, Bottas se ponía tercero desplazando a Raikkonen, Max seguía avanzando, Leclerc se ponía primero, mientras Norris se ponía sexto, quinto, y luego Max seguía avanzando en pista, mientras Hamilton se ponía quinto desplazando a Norris. Russell se ponía séptimo, Pérez se ponía octavo. Mientras tanto, dirección de carrera mostraba la vuelta de Max en el onboard del alerón en delantero en ese momento. Gasly se ponía noveno, Verstappen por fin terminaba su vuelta y se ponía en primer lugar, rompiendo casi la barrera del minuto 19 con 1:19.0. Tsunoda se ponía décimo, mientras Bottas venía rompiendo el récord en el segundo sector. Raikkonen se ponía luego cuarto, mientras Bottas terminaba su vuelta y se ponía en primero, llegando al minuto 18. Norris luego se ponía segundo también en el minuto 1:18.481. Luego Hamilton se ponía primero con 1:17.9. Detrás de Hamilton, Russell se ponía sexto y se acercaba a Pérez en ese momento, mejorando su tiempo en el sector 1 y 2. Y cuando pasaba por meta se ponía cuarto, faltando 10 minutos para terminar la Q2. Gasly detrás de él se ponía sexto, Vettel quinto, Tsunoda venía mejorando y luego se ponía décimo. Ocon venía detrás y se ponía cuarto, mejorando en su tiempo personal. Leclerc detrás de Ocon se ponía octavo y luego Verstappen se ponía quinto detrás de Ocon. Algo bastante raro. A partir de este momento vemos a Verstappen como calza los neumáticos medio y quedaba detrás de Ocon en la quinta posición. Aquí comenzaba algo a no encajar, porque las vueltas de los Mercedes fueron con los neumáticos medios y quedaron 1 y 2 con Hamilton y Bottas respectivamente. Luego Sergio Pérez, que no tenía desde mi punto de vista necesidad de hacerlo, intentaba una vuelta también con los mismos neumáticos, y si se fijan, Vettel queda a 1 segundo de Hamilton en la vuelta y se quedaba en la posición número 6 detrás de su compañero Max Verstappen en ese momento. Después de algunos 2 minutos en boxes, los pilotos, después de haber hecho algunos reglajes, salían a pista, algunos con los neumáticos blandos, otros con los suaves.
se preparaban para hacer otro intento para tratar de pasar a la quali 3. Salía Leclerc y Giovinazzi, Sainz y Raikkonen en ese momento. Sainz completaba su vuelta y se ponía noveno en ese entonces con los neumáticos suaves. Detrás venía Giovinazzi, se quedaba en la 11. Lamentablemente tenía que mejorar ese tiempo. Luego Gasly se ponía octavo con los mismos neumáticos suaves. Tsunoda se quedaba en la 12, pero le quedaba otro chance si seguía apretando en esa vuelta, ya que cuando pasó por meta todavía quedaban segundos en el cronómetro del reloj. Detrás de él pasa Giovinazzi, se queda en la 11. Lamentablemente Giovinazzi recibe la bandera de cuadros y no pasa a la quali 2, a la quali 3, disculpen, en ese momento, con ese tiempo se quedaba en la posición 11, mientras Vettel se ponía séptimo, Sainz se ponía sexto, luego caía al borde Alonso y Kimi no mejoraba, lamentablemente se quedaba en la posición número 15. Alonso se quedaba en la 12 por el momento. Leclerc pasaba por meta y se ponía sexto. Verstappen se ponía quinto. En ese momento Russell pasaba por meta y se quedaba en la posición número 11, desplazando a Giovinazzi, pero no le daba ese crono para pasar a la Q1. Y Gasly sí entraba, estaba en el borde, en la posición número 10 hasta ese entonces. Y finalmente en la quali 2 fueron eliminados Russell, que quedó en la posición número 11. Un buen trabajo con el Williams, quedando a mitad de la parrilla por delante nada más y nada menos que de no solo de Giovinazzi sino de Alonso. Tsunoda, que todavía no da muestra de progreso o de avance por el momento, pero hay que seguir dándole tiempo a Tsunoda, que quedó en la 14 en la quali. Detrás de Tsunoda, Kimi Raikkonen también, Russell quedando por encima de Kimi Raikkonen en ese momento. Y esos fueron los 5 que no pudieron pasar a la Q3, ni Russell, ni Giovinazzi, ni Alonso, ni Tsunoda, ni Raikkonen. Luego, después de aproximadamente 5 minutos de receso, salían nuevamente los pilotos a pista para afrontar ya la quali 3. En pantalla Lando Norris comandando, detrás de él Leclerc y Sainz, y más al fondo se veían los Mercedes saliendo por la calle de boxes. Iniciaba Leclerc su vuelta, lo escoltaba a Bottas y Sainz. Gasly era el primero en marcar el tiempo y se quedaba en la P1. Norris se ponía segundo, Verstappen iniciaba su vuelta cronometrada, Leclerc luego se ponía en la posición número 2 y Bottas cuarto. Hamilton pasaba por meta, se ponía quinto y Sainz se ponía sexto. Pérez luego desplazaba a Sainz y se ponía sexto, y Ocon se ponía primero en ese momento, faltando 8 minutos más. Luego finalmente pasa por meta y se coloca en la posición número 1 con un tiempo de 1:18.209. Esos son los neumáticos blandos. Luego de esto Gasly pasa por meta y se coloca segundo en su segunda vuelta. Norris pasa por meta en su segundo intento y se coloca en primer lugar. Leclerc luego pasaba por meta y se ponía segundo. Y finalmente luego Bottas se ponía primero con un tiempo de 1:18.348. Todavía falta de 7 minutos para terminar la quali 3. Luego Hamilton pasaba por meta, detrás de Bottas se ponía segundo lugar, mientras a Max, dirección de carrera, en ese momento le eliminaba la vuelta por exceder el límite de pista. En ese momento entonces Max caía a la posición 9 sin tiempo cronometrado. También Vettel todavía permanecía en la 10 sin hacer una vuelta cronometrada. Luego Carlos Sainz da otra vuelta, se ponía tercero. Pérez respondía y se ponía tercero. Y luego de esto los pilotos entran a boxes, hacen ya los reglajes finales, mientras producción de carrera o producción de quali ponía una repetición de la razón por la cual a Max le eliminaban
la vuelta, y fue que se fue bastante afuera de la curva 4, saliendo de la curva 4. Tocó incluso la zona verde, mucho más allá de los pianos. Después de aproximadamente 2 minutos o menos de hacer reglaje, los pilotos salen ya por última vez a pista para marcar su último tiempo. Bottas encabezó la primera parte de vueltas cronometradas con un tiempo de 1:18.348, seguido de Hamilton, Pérez, Sainz, Norris, Leclerc, Gasly, Ocon y Vettel. Luego Max era quien se adelantaba porque quedaba poco tiempo, pasaba por meta y se ponía tercero, pero todavía con tiempo para dar otra vuelta más, pues quedaban algunos 30 segundos en el reloj. Gasly pasaba por meta, se ponía sexto con 2 segundos para terminar la quali con los semáforos en rojo. Sainz pasa por meta y se ponía quinto, Ocon se ponía sexto. Vettel no mejoraba, se quedaba en la posición número 10 y en ese momento Valtteri Bottas es declarado ganador de la pole para la carrera de Portimao del 2021, ya que los demás pilotos aflojaron en su última vuelta, se iban todos directo al parking, y así terminaba la quali para el Gran Premio de Portugal, con Bottas que ganaba su pole número 17 de su carrera. Finalmente se mostraron los tiempos en pantalla, y aquí hay algo que llama mucho la atención, que los tiempos que hicieron los Mercedes lo hicieron con los neumáticos medio. Los demás pilotos usaron el suave, que es el mejor neumático para dar vueltas rápidas, y sin embargo no pudieron superarlos ni los Red Bull, y principalmente algo que llamó la atención, que tampoco los Ferraris. Sainz se quedaba quinto, prácticamente a medio segundo, y Leclerc en la octava posición, casi a un segundo. Ambos pilotos con neumáticos suaves, que se supone que son los mejores para dar vueltas rápidas, pero se puede ver la supremacía con los tanques vacíos de los Mercedes. Usando neumáticos suaves para salir en la carrera sería una gran estrategia, ir más largo, durar más tiempo en pista y alejarse lo más posible para terminar o para dominar la carrera completa, y al final luego entrar por los suaves, ya que deben hacer una parada para usar por lo menos 2 neumáticos diferentes por carrera. Pero a pesar de que se podría dar un pronóstico de que los Mercedes terminaran 1 y 2 al siguiente día, puede ser que Max no la ponga tan fácil. Es ahora mismo el mejor talento dentro de la Fórmula 1 y es quien siempre está ahí detrás de los Mercedes. Estas eran las posiciones finalmente ya para finalizar, detrás de los 3 primeros pilotos, en Bottas, Hamilton y Verstappen. Quedaba en la cuarta Sergio Pérez con una muy buena clasificación detrás de su compañero de equipo. En la quinta Sainz, en la sexta Ocon, que esta vez salió a relucir, algo muy diferente que ha hecho comparado con las primeras 2 carreras. Es una muy buena posición, quedando incluso por delante de Lando Norris, que está en la séptima, Leclerc en la octava, Gasly noveno, y Vettel esta vez es quien se pone en décimo por delante de su compañero Lance Stroll, sacando ahí la cabeza por Aston Martin. Russell, una gran quali, la posición 11 es más que merecida, pues hace un muy buen trabajo con un auto que no le brinda lo que él quisiera tener. Detrás de Russell, Giovinazzi, en la 13 Alonso, en la 14 Tsunoda, que sigue ahí tambaleándose. No llama la atención Tsunoda, sigue quedando un poco atrás. Detrás de Tsunoda en la 15 Raikkonen, en la 16 Ricciardo, que fue una de las cosas que más llamaron la atención. Ricciardo quedó fuera en la misma quali 1. Y detrás de él el Lance Stroll. Latifi en la 18, en la 19 Mick Schumacher y en la 20 Mazepin. Hasta entonces eso ha sido todo por el momento. Un resumen para la carrera del día domingo 2 de mayo. Esto fue un resumen de la clasificación de Fórmula 1 para el Gran Premio de Portimao en Portugal del 2021. Muchísimas gracias por estar ahí, por observar,
y nos vemos de pronto para el siguiente video del resumen de la carrera, que será celebrada el día 2 a las 3 de la tarde, hora local de Portugal. Muchísimas gracias y bye bye.